Amén. No sé si todos recordáis la historia de un gran personaje de la Biblia, el profeta Samuel. ¿Os acordáis de él? El profeta Samuel es llamado para el ministerio cuando era un niño, pero es designado para el ministerio ya antes de nacer. Su madre era estéril, no podía tener hijos. Derrama la angustia de su corazón delante del Señor con una expresión de dolor que solo se da cuando alguien tiene una profunda necesidad, y el Señor le concede un niño. Y ella toma una decisión: yo voy a dedicar a este niño para el Señor. Cada uno de vosotros también, o la mayoría, por no decir todos, conocéis otro personaje en la Biblia: Sansón. Sansón es otro de los jueces de Israel. El último fue Samuel, Sansón fue anterior. Sabéis que Sansón también fue designado para el ministerio estando en el vientre de su madre. Y Dios le dijo a su madre las pautas que tenía que tener para que ese niño pudiera ser dedicado para el servicio del Señor. Pero no son una excepción. Dios nos ha creado a todos y cada uno de los seres humanos. Dios ha creado a toda criatura con el propósito de tener una relación profunda, íntima, estrecha con Él. Dios ha dotado a cada uno de los seres humanos con aquellos talentos que, puestos en las manos de Dios, se transforman en dones que sirven para edificar la obra del Señor. Y edificar la obra del Señor consiste en bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Ya cuando llama a Abraham, ya cuando Él determina crear un grupo de hombres y mujeres específicos, les da una promesa: te bendeciré. Pero esa promesa tiene un objeto: para que en ti sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Encontramos dos personajes en la Biblia que nos pueden servir de alguna manera como catalizadores: Sansón y Samuel. Hay una gran diferencia entre esos dos personajes. Los dos fueron llamados, los dos fueron dotados ya en el vientre de su madre, los dos ejercieron como jueces en Israel. Samuel fue un elemento de bendición. Sansón anduvo a trompicones. ¿Sí? ¿Recordáis? Que si ahora me caso con esta, que si ahora me voy con aquella. Anduvo a trompicones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el elemento fundamental que convierte o transforma o capacita a un ser humano que ha sido creado por Dios con el propósito de recibir bendición para ser elemento de bendición? ¿Cuál es el elemento fundamental que marca la diferencia? ¿Qué os parece la pregunta? Para ayudarnos a contestar a esa pregunta, ahí me gustaría que leyéramos este pasaje. Lucas 10, perdonad, pero hoy tengo yo un gripazo de esos de 3 pares de narices, así que no os acerquéis mucho a mí si no queréis contagiaros.
He aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. En primer lugar, para intentar entender qué estaba queriéndole decir Jesús, nosotros vamos a centrarnos y tratar de desglosar, tratar de desmenuzar este pasaje. En primer lugar, hemos de reconocer que la pregunta mal planteada, pero es buena. Él le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero en primer lugar, vamos a ver quién hace esa pregunta. Nos habla de un maestro de la ley. Quiere decir que era un hombre que había cursado todo el proceso formativo de aquella época. Cuando era niño había sido educado en su casa, a los 4 años había pasado a la escuela rabínica de la sinagoga, y cuando ya tenía 13, 14 años había pasado a la escuela del templo, y allí así había sido formado por los maestros de la ley y había alcanzado, digamos, el título universitario de doctor en teología. Es decir, era un hombre versado en la ley, era un hombre con un amplio conocimiento. Pero si leemos los capítulos paralelos, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta de que este hombre, que era fariseo, decide acercarse a Jesús después de que Jesús hubiera hablado con los saduceos, que era el grupo de la oposición en la política del momento, y los había dado más que una pasadita así por encima. Y entonces este maestro dijo: bueno, los saduceos no saben hacer las cosas, ahora venimos nosotros los fariseos, que hacemos todo mejor, y vamos a enseñaros a vosotros cómo se coge a este hombre en renuncio. Ese es el ambiente, ese es el panorama que nos presenta el Evangelio de Mateo. O sea, es una buena pregunta, mal planteada y con un propósito equívoco. Es decir, nos dice la palabra de Dios que se paró con el propósito no de saber, no de aprender, no de escuchar, sino quería probar a Jesús. Y cuando Jesús le plantea la solución, cuando no tiene salida, ni siquiera la acepta. Y sale con otra pregunta: pero bueno, ¿quién es mi prójimo? Es decir, la pregunta está mal planteada, pero el espíritu está mal planteado. El espíritu es lo fundamental. A veces hacemos cosas bien, pero el espíritu que nos mueve no es el adecuado. A veces lo que nosotros pensamos es adecuado, pero el espíritu no es el correcto. Y el espíritu que prevalece en la palabra de Dios es el de bendecir, el de edificar. Y entonces, si yo tengo que hablar con el hermano, o tengo que hablar con la hermana, o tengo que hablar de cualquier cosa, mi espíritu debe de ser siempre el de bendecir y el de edificar. No el de salirme con la mía, no el que se hagan las cosas como yo quiero o a mí me parece, sino que la obra del Señor sea edificada y glorificada. En segundo lugar, la expresión de la pregunta no es la adecuada. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Se hereda lo que por derecho me pertenece, ¿sí o no? ¿Cuándo heredamos? Cuando se muere un familiar. ¿Quién hereda? Los que por derecho le pertenecen. María se muere, Dios no quiera, bueno, se morirá tarde o temprano, pero no hay prisa, ¿verdad? Y yo no puedo heredar de María por derecho, ¿sí o no? Heredará sus 2 hijos. Cuando él plantea la pregunta en esos extremos, la pregunta ya está mala. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
O sea, la vida eterna a mí ya me pertenece. ¿Por qué me pertenece? Porque soy judío, porque soy maestro de la ley, porque no soy más bueno porque no puedo, porque no me beso porque no me llega, porque soy, vamos, el ombligo del universo. O sea que la vida eterna ya es mía. ¿Qué tengo que hacer para heredarla? ¿Qué tengo que hacer para agarrarla? ¿Qué tengo que hacer para tomar lo que me pertenece? No. No hay derechos de vida eterna. Aunque yo sea maravilloso, aunque mis padres hayan sido extraordinarios, aunque yo pertenezca a un pueblo que se llame cristiano, no soy heredero de vida eterna. Dios no tiene ni sobrinos, ni primos, ni nietos. Dios solo tiene hijos. Es decir, hombres y mujeres que aceptan su soberanía en su vida. Y ese es el tema que nos lleva. La pregunta de este hombre está mal. En contraposición, la respuesta de Jesús es tremendamente sabia. Yo me imagino, la palabra de Dios dice que Jesús conocía el corazón de las personas. Qué gran don es ese. Qué difícil es engañar a alguien que conoce, que ve, que indaga en el corazón de las personas. Y Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Es decir, vamos a ver, un poquito de por favor. ¿Tú eres un maestro de la ley? Sí. ¿Tú te has doctorado cum laude en la escuela del templo? Pues venga, dime lo que dice la ley. Entonces, inevitablemente, le está diciendo algo muy importante. Yo no he venido a crear una nueva religión. Yo no he venido a establecer nuevos preceptos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Dios dijo en el siglo XIV a.C., sigue teniendo trascendencia en el siglo XXI después de Cristo. Dios no cambia, Dios no puede cambiar, Dios es inmutable. Dios no tiene pensamiento voluble. Lo que es y será. Ese es el principio. Y además le está diciendo, yo no he venido, y lo dice con sus propias palabras, yo no he venido a cambiar la ley, yo he venido a cumplirla. Yo he venido a enseñaros de qué manera tenéis que vivir para ajustaros lo que Dios ha dicho a lo largo de los siglos. Yo no he venido a inventar nada, yo he venido a ayudaros a vivir bajo la voluntad de Dios. Y le presenta el capítulo de Deuteronomios que se conoce como la Shemá. Pero sí, posiblemente yo con el hebreo peor que con el griego, que con el inglés. Así que no pretendo pronunciarlo perfectamente. Pero la Shemá era el elemento fundamental y sigue siendo el elemento fundamental del judaísmo y del cristianismo. Un niño judío no aprendía a decir papá, mamá para hablar. Lo que la madre enseñaba al niño, y el niño se consideraba que sabía hablar, es: oye Israel, Yahvé uno es, el Señor uno es. Era lo primero que aprendía un niño, porque es el eje y la columna vertebral del pensamiento y de la manera de vivir de un hombre o una mujer de Dios. El Señor es el Señor. Cuando Dios habla a Moisés y le expresa esta afirmación deuteronómica, lo hace en el contexto de un mundo pagano y un mundo tremendamente complicado. Vamos a poner un ejemplo. Tú imaginaros que en Canaán tú eres de un poblado. Bueno, en aquella época, si tú eras de una familia, ya tenías un Dios familiar. Además tenías todos los espíritus de sus antepasados. De entrada, para que las cosas tuvieran que irte bien, tenías que contentar a ese Dios, a tus antepasados, al Dios del poblado. Y si además tú ibas a coger agua al río, tenías que ir al campo y tenías que ponerte a bien con el Dios del campo.
Y si en el campo había un árbol frondoso, donde se entendía los asera que decían, ahí vivían espíritus. También tenías que reconciliarte con ellos. Y finalmente, en el río, tenías que ponerte a bien con el Dios del río. Para cada cosa, para cada aptitud de la vida, había un Dios. Cuando Dios le está diciendo a Abraham, oye Israel, el Señor es uno, está diciendo que no solamente que es uno, que no hay más, sino que es el Señor de cada aspecto, de cada circunstancia, de cada momento de la vida. Es el Señor del río, de la casa, de la familia, del pueblo, del llano, de todo. Hay solo un Señor que es el Señor. Y es el Señor porque es el creador del universo. No hay otro Señor. Cuando hay un Señor, ¿qué es lo que hay? Una situación de vasallaje, ¿sí o no? Cuando hay un Señor, hay un siervo. Nuestra relación con Dios, ¿cómo se llama? Adoración. Para cada circunstancia en la vida, para cada tipo de relación hay un nombre. No es lo mismo noviazgo que matrimonio. ¿Sí o no? Son dos relaciones. No es lo mismo familiar que amigo. Para cada tipo de relación, nosotros le damos un nombre porque cada tipo de relación tiene una serie de circunstancias que son especiales. La relación que existe es de adoración. Cuando nos relacionamos con Dios le llamamos adoración, porque Él es el Señor y yo soy su siervo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese es el concepto. Nos está enseñando que es el principio básico de la fe y la relación con Dios. Nos está enseñando con todo esto que es el centro de aquello que constituye nuestra vida espiritual. ¿Qué está escrito en la ley? Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras te mando hoy, y estarán sobre tu corazón, y diligentemente la enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las atarás como señal a tu mano, y serán una insignia ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Es decir, graba a fuego en tu vida estas palabras. No hagamos como han hecho los judíos, que lo han hecho literalmente. Me colocan un chirimbolo a la puerta de su casa, con ese versículo metido ahí en papel. Y luego se colocan una serie de filacterías y cajitas que llevan por los brazos y otros que se colocan aquí. Porque claro, dice la palabra de Dios que lo pondrás en tus manos, lo pondrás en la puerta, lo pondrás en tu frente. No, eso es una imagen. De nada sirve que te llenes de cajitas como si fueras un supermercado, si no están grabadas en tu corazón y si no son el elemento que determina tu manera de vivir. La diferencia que hay entre Samuel y Sansón es que Samuel acepta que el Señor de su vida es el Señor. Y Sansón vive la vida como le da la gana. Se constituye a sí mismo en el Señor de su vida. Y cuando se ha partido los piños bien partidos, entonces se acuerda del Señor. Oh Señor, ayúdame. Y el Señor, que es infinita misericordioso, va y le ayuda. Pero su vida va de tropiezo en tropiezo, porque Él decide vivir la vida según sus parámetros, según como Él lo ve, según como a Él le parece. La palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual. Y oyes, no había filistea que no le llamara la atención. Le dicen los padres, pero no hay
dentro de tu familia y dentro de Israel, mujeres. No, tiene que ser esa filistea. Y el tipo R que R, filistea que filistea. Pero no es ese el problema de nuestras vidas. Creemos en Dios y somos honestos. ¿Dejaré ya de creer Sansón en Dios? Yo creo que creía en Dios profundamente. Cuando su madre le contara cómo el ángel del Señor se le apareció y le dijo esto y lo más, cuando él vio que tenía una fuerza, vamos, de caballo de bocado, cuando él vio todo eso, él no tenía la menor duda de que Dios existía. No es un problema de creer en Dios, es un problema de creer a Dios. No es un problema de que Dios exista, es un problema de qué papel ocupa Dios en mi vida. Puede ser un punto de referencia y no está mal. Ojalá toda la sociedad tuviera a Dios como punto de referencia. Puede ser un elemento al recurrir en caso de emergencia, como aquellos que hay en los vehículos, ¿no? Rómpase en caso de emergencia, ¿no? Pues tampoco está mal, mejor eso que nada. Pero no es eso lo que da una vida abundante, no es eso lo que da una vida con propósito, no es eso lo que da una vida de bendición. Lo que convierta una vida de bendición no es que Dios sea una referencia, ni sea un recurso al que acudir, ni sea un elemento importante. Lo que convierte a una vida en una vida fructífera, en una vida de bendición, en una vida que es bendecida para transmitir, para desparramar bendición a la gente que nos rodea, es que Jesús no sea solo eso, sea el Señor de mi vida. Y cuando tengo que tomar una decisión, yo digo, ¿qué dice el Señor? Perdonad. Cuando tengo que encontrarme ante una disyuntiva de caminos, mi pregunta no es ¿cuál es la que más me apetece? ¿Cuál es el más adecuado? Sino ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Aquellos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia que marcaron la diferencia fueron aquellos que vivieron bajo la soberanía de Dios. ¿Eran perfectos? No. Todos metieron las patas y algunos hasta el corvajillo. Moisés toca la peña, cacharrazo a la peña y 3 veces. Pero se le llamó el hombre que tuvo compañerismo con Dios, al que Dios le habló cara a cara. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Engañó, adulteró y mató. Bueno, diréis, yo soy fantástico, porque yo no, engañar no diría yo nunca que no he engañado. Adulterar sí puedo decir lo que no lo he hecho. Y asesinar tampoco lo he hecho. Pero el no haber hecho esas cosas no me convierte en un hombre conforme al corazón de Dios. Ni el hacerlas tampoco. Lo que hace de mí un hombre, lo que hace de ti un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, es que Él sea el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Y luego transmitirás ese amor a todos aquellos que te rodean. Así está escrito en la ley. Así fue y así será. Es la importancia del contexto, pero ese contexto que había en Israel era el mismo contexto que había cuando Jesús estaba en la tierra, cuando Jesús estaba diciendo las palabras. En el pueblo de la época, y habían pasado 1400 años, pero la mayoría de la gente seguía siendo pagana y tenía infinidad de dioses. Y el Imperio Romano, bajo el cual estaba su jurisdicción judea, era un pueblo de múltiples de dioses. Además le importaba un rábano cuál fuera tu Dios. Los aceptaba todos cabían en el Imperio Romano, con una excepción.
el Señor, el que está por encima de todos ellos, es el César. Y el cristianismo durante 4 siglos, hasta el año 313, fue perseguido en el Imperio Romano, no porque creían de manera diferente, no porque tenían otra manera diferente de entender la religión, sino porque entendían que no hay más Señor que Cristo. Porque como empieza su mensaje el apóstol Pedro ante el Sanedrín, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si aquellos hombres y mujeres que fueron llevados a la hoguera, que fueron llevados al circo, que fueron asesinados de múltiples maneras durante 300 y pico años, hubieran solo dicho, acepto al César como mi Señor, se hubieran librado de todo eso. Y a nadie le hubiera importado que se llamaran cristianos, como si que se hubieran querido llamar del Partido Comunista del Niño Jesús y la Virgen de la Consolación. Lo que marcaba la diferencia, igual que 1400 años antes, es que hay un Dios, hay un solo Señor. Y todo lo demás está supeditado a ese Dios y a ese Señor. Jesús es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en que tú, en que yo podamos ser salvos. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿realmente mi Señor? Jesús es el Señor. La palabra de Dios nos dice que todo está bajo sus manos y que un día toda la creación entera será puesta definitivamente a los pies del Padre. ¿Por quién? Por el que tiene la autoridad, que es Cristo. La pregunta no es si el Jesús es o no es el Señor. La pregunta clave, la pregunta definitiva, la pregunta que marca la diferencia, la pregunta que realmente es trascendente ¿es Jesús tu Señor? A la hora de tomar una decisión, ¿es Él el que marca la decisión? Cuando tienes que tomar un camino, ¿es a Él al que buscas? Cuando tienes que actuar de una manera definitiva, preguntas, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Cuando estás haciendo algo, estás pensando, ¿esto que estoy haciendo glorifica el nombre de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y haciendo eso, entonces, aunque no lo quieras, tu vida será un instrumento de bendición a todas las personas que le rodean. Pero si tú no tienes al Señor ocupando el primer lugar en tu vida, lo que saldrá de tu boca será crítica, amargura, descalificación. Es decir, saldrá lo que se produce en el corazón humano. Y el corazón humano, todos los corazones humanos, son pecadores. En tanto en cuanto no están sujetos a la soberanía de Cristo. Nosotros estamos haciendo énfasis en 100 años de bendición. ¿Qué es lo importante de 100 años? ¿Que han pasado 100 años y la iglesia sigue aquí? No. ¿Qué es importante? ¿De que en el primer culto eran 6 y ahora somos 400? Pues no. ¿Qué es lo importante de esos 100 años? Lo importante de esos 100 años es que han habido hombres y mujeres a lo largo de cada uno de esos años que han puesto al Señor en primer lugar y por eso han sido utilizados por Dios para bendecir y transformar una sociedad. Nuestra sociedad, en el momento en que nos ha tocado vivir, es una sociedad tremendamente difícil, porque la gente no tiene esperanza, ya no tiene en quién confiar. Los políticos, ¿habrán defraudado a los políticos? Las instituciones
¿Hay alguna que se salve? Ni siquiera esta iglesia se salva, porque nos equivocamos, hacemos cosas mal. Entonces, cuando la gente ya no puede creer ni en ideologías, ni en instituciones, ni en personas, se produce lo peor, la desesperanza. Es lo peor. Porque una persona puede aguantar en tanto en cuanto hay esperanza en su corazón. El problema es cuando la esperanza desaparece. Pero nosotros tenemos que decir que están equivocados, que sí hay esperanza. No hay esperanza en instituciones, ni en personas, ni en organizaciones. La esperanza es Cristo. La única esperanza es Cristo. Lo único que puede dar sentido a su vida es Cristo. Pero para que yo tenga autoridad en la transmisión de ese mensaje, para que ese mensaje no sean palabras bonitas, para que eso no sea solamente algo que mis labios proclamen, la gente que está cansada de sermones tiene que ver que realmente mi vida es diferente. No que yo estoy diciendo que Cristo es el Señor, sino que mi vida evidencia que Cristo es mi Señor. Llevamos 21 siglos de cristianismo y ya están cansados de ello en nuestra sociedad. Y lamentablemente tiene razón de estar cansados. Las palabras de Gandhi tienen que ser para nosotros un acicate. Yo sería cristiano a no ser por los cristianos. Yo seguiría a Cristo si no conociera a los cristianos. Tenemos que aceptar ese hecho. Y tenemos que aceptar que cada uno de nosotros, en un momento de nuestra vida, hemos sido piedra de tropiezo y vamos a ser piedra de tropiezo. ¿Cuándo? En el momento que nos apartamos del señorío de Cristo. Cuando Cristo está aquí y yo hago así solamente, ya me constituyo en piedra de tropiezo. Por eso es tan importante que empecemos estas celebraciones con un día de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque queremos recabar el poder de Dios para que hagamos unas festividades preciosas. Pues no. Un día de ayuno y oración significa un día en que yo me meto en mí mismo, me aparto de todo lo demás. Le pido al Señor que me muestre qué cosas tengo que cambiar. Le pido al Señor que me muestre en qué aspectos estoy actuando al margen de su voluntad. Y después obedezco lo que el Señor me muestra. Ese es el propósito. Y haciendo eso, cada uno de nosotros, estamos capacitándonos para ser instrumento de bendición a las personas. Para ser instrumento que Dios va a usar para transformar, para cambiar, para modificar vidas, para que personas puedan recibir el propósito de Dios en su vida. El objetivo exclusivo de estos centenarios, de estas celebraciones, es que el mundo entienda que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y en ese contexto es donde hay bendición. Y en ese contexto es donde hay esperanza. Y en ese contexto es donde Dios levanta, donde Dios reedifica, donde Dios transforma, donde Dios bendice, donde Dios hace nuevas todas las cosas cada día. Hermanos, me gustaría que termináramos este tiempo de reflexión y lo hiciéramos analizando en nuestro corazón. Si todavía el Señor no lo has proclamado como Señor de tu vida, si todavía tu vida depende de otras cosas, de otras circunstancias o de otras personas, este es el momento en que debes tomar la decisión y decir: Señor, a partir de este instante, yo quiero que tú seas mi Señor. Pero
Pero cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas aquellas cosas en las que no hemos actuado conforme al señorío de Cristo. Aquellas cosas que hemos apartado del señorío de Cristo. Aquellas cosas que hemos hecho conforme a mi voluntad. Así que yo os invito a que digamos en nuestro corazón: examíname, oh Dios, y mira qué hay en mí, que tú necesitas transformar. Señor, examina mi corazón y mira qué hay en mí, que tú tienes que transformar. Vamos a tener unos momentos de oración en nuestro interior, en lo secreto de nuestro corazón, para que obremos conforme a la palabra de Dios que ha sido manifestada. Os invito a ponernos en pie. Señor, confieso que hay aspectos en mi vida que han escapado de tu señorío. Confieso, Señor, que he vivido en algunos aspectos conforme a mi voluntad. Yo te pido, Señor, que abras mi mente para que profundice en todas y cada una de ellas, que refuerces mi voluntad para cambiar, y reclamo tu gracia para que sea una realidad. Hermanos, si tú has hecho esta oración o alguna parecida por primera vez, yo te invito a que en estos momentos levantes tu mano. Queremos apoyarte, queremos orar por ti, queremos bendecirte. Que el Señor te bendiga. Y si tú te das cuenta de que hay cosas con las que tienes que trabajar y con las cosas que tienes que reconducir al Señor, igual que al que ha levantado la mano, yo le invito a que paséis en ese tiempo donde pone oración y petición. Queremos estar contigo, queremos acompañarte, queremos ser de edificación para tu vida. No dudes, mientras que tenemos este canto, mientras que estamos terminando e incluso después de terminar el culto, te invitamos que pases allí donde pone oración, petición.